Buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Paola Álvarez, Stephanie Cáceres, Jacqueline Medina y Luis Pérez. Nosotros hablaremos del Boletín 3040. Generalidades. La auditoría de estados financieros requiere de una planeación adecuada para poder alcanzar totalmente sus objetivos en la forma más eficiente posible. Desde luego, la planeación detallada de algunos procedimientos no puede hacerse con exactitud si no se conoce el resultado de algunos otros. No es recomendable que un auditor público realice por sí solo todas las fases de una auditoría, ya que hay áreas a examinar que pueden ser realizadas por personal con menor experiencia. Bienvenidos al show de Consultia. Hoy estamos con dos especialistas en auditoría y vamos a hablar sobre la planeación de auditoría. ¿Cuál es la importancia de planear una auditoría? Si me permite empezar, la auditoría, por ser una actividad importante, debe ser planeada como cualquier proyecto. De hecho, hay dos tipos de auditoría, la planeada y la no planeada. La planeada se planea de forma anual, se calendariza, y se le asignan los recursos necesarios. ¿Cuáles son los recursos que necesita una auditoría planeada? Se debe definir su objetivo, se debe acotar en el tiempo, es decir, ponerle fecha de inicio y fin. Se debe asignar un responsable y dinero para realizarla. Me parece muy bien. ¿Y cuál es la auditoría no planeada? Es la que sale sobre la marcha, cuando se sospecha de una persona por mal uso de los recursos o por no cumplir la normatividad, lo que afecta negativamente al negocio. Ya voy entendiendo. Si afecta al bolsillo del negocio, entonces me afecta a mí y hay que buscar al culpable. Así es, aunque no siempre un resultado negativo es culpa de un defraudador con mente perversa, a veces también la ignorancia o la desidia de una persona le cuesta mucho al negocio. ¿Cómo decidir en qué momento se debe realizar una auditoría? Bueno, hay momentos clave, por ejemplo cuando se van a realizar adquisiciones, se deben revisar las bases o requerimientos antes de comprar, cuando se realizan o renuevan contratos, también durante el desarrollo de un proyecto informático o cuando se va a retirar equipo tecnológico. Muy bien, vamos a hacer una pausa y continuamos más adelante. Alcance y limitaciones. El presente boletín se refiere a la responsabilidad del auditor en la planeación de una auditoría de estados financieros, aplicado para auditorías recurrentes. Las consideraciones adicionales para trabajos de auditoría de primer año se identifican por separado. La importancia y oportunidad de la planeación. El párrafo A1 habla sobre que los miembros del equipo, antes de hacer el trabajo de auditoría, tuvieron que pasar por una especie de entrenamiento, y de acuerdo con eso dependerá la naturaleza y alcance de las actividades de planeación. También variará de acuerdo con el tamaño y complejidad de la entidad. A2. La fase de planeación de una auditoría incluye la definición de la estrategia y el desarrollo de un plan de auditoría. A continuación se presentan algunos de los beneficios de una adecuada planeación de la auditoría a los estados financieros. Dedicar atención adecuada a áreas de auditoría importantes. Identificar y resolver oportunamente problemas potenciales. Organizar y administrar el trabajo de auditoría apropiadamente para que se realice de manera efectiva y eficiente. Seleccionar a los miembros del equipo de trabajo, considerando que el personal seleccionado debe de contar con la experiencia y competencias necesarias para responder efectivamente a los riesgos identificados, y en consecuencia asignarles el trabajo de manera apropiada. Facilitar la dirección y supervisión de los miembros del equipo de trabajo y la revisión del mismo. Apoyar cuando sea aplicable en la coordinación del trabajo realizado por los auditores de otros componentes y expertos. A3. La fase de planeación de un trabajo de auditoría no es una etapa independiente de la misma,
sino un proceso continuo que usualmente se inicia después de la terminación de la auditoría del año anterior y continúa hasta la terminación de la auditoría del año actual. Sin embargo, la planeación considera la realización de ciertas actividades y procedimientos de auditoría que deben de llevarse a cabo antes de realizar otros procedimientos. Por ejemplo, la planeación incluye la necesidad de considerar antes de que el auditor proceda a la identificación y evaluación de riesgos, errores materiales, asuntos tales como procedimientos analíticos, conocimiento del marco del trabajo legal y regulatorio aplicable a la entidad y de su cumplimiento. Se deberá determinar la materialidad. Deberán contar con la participación de los expertos y aplicar otros procedimientos que sean considerados necesarios. A4. Es recomendable que el auditor comente con la administración de la entidad algunos de los elementos de la planeación como objetivo de facilitar la conducción y administración del trabajo. Por ejemplo, para coordinar algunos de los procedimientos planeados con el trabajo del personal de la entidad. Aunque estas discusiones generalmente se llevan a cabo, la estrategia general y el plan de auditoría siguen siendo responsabilidad del auditor. Cuando se comentan asuntos incluidos en la estrategia general o plan de auditoría, se requiere tener cuidado para no comprometer la efectividad de la misma. Por ejemplo, al comentar la naturaleza y oportunidad de los procedimientos detallados de auditoría con la administración, puede comprometer la efectividad de la misma ya que los hace demasiado predecibles o evidentes. Fecha de vigencia. El boletín entra en vigor para auditoría de estados financieros por periodo de inicio después del 1 de enero del año próximo. Se recomienda su aplicación anticipada. Objetivos. El objetivo del auditor es planear la auditoría para que ésta sea realizada de la manera más efectiva. Requerimiento. El socio responsable del trabajo de auditoría y otros miembros claves del equipo de trabajo debe participar en la planeación de auditoría por medio de reuniones entre el equipo de trabajo. Participación de los miembros clave del equipo de trabajo. La participación en la planeación tanto del socio responsable del trabajo de auditoría como de otros miembros clave del equipo permite que compartan sus experiencias y conocimientos, enriqueciendo la efectividad y eficiencia del proceso de planeación. Actividades previas a la aceptación del trabajo. El auditor debe llevar a cabo las siguientes actividades previas a la aceptación del trabajo. A. Aplicar los procedimientos requeridos por el Boletín 3020. Control de calidad para trabajos de auditoría. Respecto a la aceptación y retención de clientes y trabajo de auditoría. B. Evaluar el cumplimiento con los requerimientos éticos e independencia como lo requiere el Boletín 3020. C. Establecer un entendimiento de los términos de trabajo, como lo requiere el Boletín 3110, carta convenio para confirmar la prestación de servicios de auditoría. Actividades previas a la aceptación del trabajo. A6. La realización de las actividades previas a la aceptación del trabajo detalladas en el párrafo 7 permite al auditor identificar y evaluar eventos o circunstancias que pudieran afectar la posibilidad de llevar a cabo el trabajo de auditoría, su capacidad en la planeación y la realización del trabajo. A7. La realización de estas actividades preliminares le permite al auditor planear un trabajo de auditoría para el cual, por ejemplo, el auditor mantiene la independencia y capacidad de realizar el trabajo,
No existen asuntos relacionados con la integridad de la administración de la entidad que puedan afectar su disposición para continuar con el trabajo. No existe ningún malentendido con el cliente con respecto a los términos del trabajo. Quiere decir que el auditor tuvo que pasar por un entrenamiento antes de la realización del trabajo y hacerlo él solo sin nadie opinando de por medio. Sería para mantener la integridad de la empresa hacia el cliente. Actividades de planeación. El auditor debe establecer una estrategia de auditoría que determine el alcance, oportunidad y enfoque de la auditoría y el desarrollo del plan de auditoría. Documentación. El auditor debe documentar: A. La estrategia general de auditoría. B. El plan de auditoría. C. Cualquier cambio importante realizado durante el trabajo a la estrategia general o al plan de auditoría y las razones de dichos cambios. El número A17 de la documentación dice que la estrategia general de auditoría es el registro de las decisiones clave consideradas necesarias para planear la auditoría de manera apropiada y para comunicar los asuntos importantes al equipo de trabajo. Por ejemplo, el auditor puede resumir la estrategia general de la auditoría en la forma de un memorando, que contiene decisiones clave con respecto al alcance general, la oportunidad y la realización de una auditoría. El A18 muestra que es el registro, la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos de evaluación de riesgos y los procedimientos de auditoría a nivel de las aseveraciones de los estados financieros en respuesta a los riesgos evaluados. Sirve como documento con el fin de ser revisado y aprobado previo a su realización. Consideraciones adicionales en los trabajos de auditoría de primer año. El auditor debe llevar a cabo las siguientes actividades antes de iniciar un trabajo de auditoría de primer año. A. Aplicación de procedimientos requeridos por el Boletín 3020. Control de calidad para trabajos de auditoría. Respecto a la aceptación del cliente y del trabajo específico. B. Comunicación con el auditor predecesor cuando ha habido cambios de auditores en cumplimiento con los requerimientos éticos aplicables. Gracias por su atención. Esto ha sido todo por nuestra parte acerca del Boletín 3040.